Yo les voy a avisar cuándo en realidad vamos a practicar, pero por si acaso ustedes... ¿Un examen de qué? De ¿cuándo pedimos un coproparasitológico? A ver, levanten la mano, escucho murmurar y no les entiendo. Adelante. Cuando nuestro paciente presenta diarrea. Muy bien, es lo típico, ¿verdad? Cuando el paciente presenta diarrea. ¿Es otra situación? Cuando el paciente está con las heces, o nos comunica que está heces con sangre. Podría ser, ¿ya? ¿Otra situación? ¿Ustedes creen que una persona que tiene... ¿Ha entendido? Que tiene estreñimiento, adelante, ¿se podrá pedir un coproparasitológico? ¿Pedirían ustedes como médicos una persona que está estreñida? Sí. Muy bien, sí, se puede pedir. ¿Por qué? Van a ver, a medida que vayamos avanzando, que hay algunos parásitos que pueden producir estreñimiento. Incluso las dos fases, en un principio diarreas y después estreñimiento. La salmonelosis, por ejemplo, no es un parásito, pero es una bacteria que va a producir ese tipo de patología. ¿Cuándo más pediríamos? ¿En qué situación más pediríamos? ¿No se les ocurre? En otras situaciones podemos pedir como un control veterinario. Cuando sospechamos que una persona podría haber infectado, cuando existen anomalías a nivel físico, porque hay parásitos que van a manifestar, por ejemplo, vientres abultados. Otra situación es cuando el paciente, después de defecar, insinúa que ha visto algo que no es usual en sus heces. Algún fragmento blanco, por ejemplo, que nos podría hacer pensar en una tenia. Adelante. Otra situación, cuando ven un gusano, ¿verdad? Por lo tanto, el coproparasitológico no siempre se realiza cuando el paciente tiene diarreas. Pueden ser diferentes las causas. Muy bien, como su nombre lo dice, vamos a buscar parásitos en las heces. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El paciente nos va a traer su muestra y nosotros, para poder observarlo al microscopio, tenemos que tener ciertos instrumentos. Por ejemplo, un portaobjetos, en el cual podemos dispersar o colocar las muestras. Podemos utilizar solución salina y luego colocando una gota a cada lado, como se ve en la imagen. Luego, con un hisopo, tomamos muestra del frasco que nos han traído y colocamos en cada solución un pequeño residuo. Tiene que ser en poca cantidad porque una vez realizado este proceso tenemos que cubrirlo con un cubreobjetos con la finalidad de esparcir la muestra. Además es una forma de proteger el lente del microscopio por si es que llegamos a tocar. Otra forma de esparcir la muestra para poder apreciar al microscopio es hacer movimientos. Tomamos el hisopo, la muestra y la vamos esparciendo, sembrando. Puede ser de derecha a izquierda, como puede ser de arriba a abajo, como pueden ver. También se puede colocar después una gotita de solución o de Lugol, o simplemente, si es bastante líquida, colocar el cubreobjetos en la parte superior. Colocamos los líquidos para que se pueda esparcir mejor y podamos ver en la suspensión algunos elementos.
Cuando nos llega la muestra, tenemos que tener cierto criterio para evaluar a simple vista de qué tipo de muestra sería. ¿Será una muestra infecciosa? ¿Será una muestra que no nos indique infección, pero puede tener ciertas características estructurales? Para esto utilizamos la escala de Bristol, que se va a dividir en 7 categorías. La de tipo 1 nos va a indicar muestras de heces separadas, duras y pequeñas. ¿Será normal este tipo de muestras? Todos ustedes hacen así sus heces. Entonces no es normal. ¿Cuándo vemos este tipo de heces? En estreñimiento. Parecen las heces de las ovejitas, ¿verdad? Nos indican el estreñimiento. El de tipo 2. Aquí vemos una forma alargada, dura y con bultos. ¿Por qué creen que tenga esta forma? Estreñimiento también. ¿Ya? Estreñimiento. ¿Pero por qué tiene esa forma? ¿A qué creen que se debe esa forma? Va a tener dificultad. ¿Pero por qué adquiere esa forma? A ver, Porque estuvo mucho tiempo en el intestino. Muy bien. Estuvo retenido mucho tiempo en el intestino. ¿Qué intestino? ¿Delgado o grueso? Grueso. ¿Cómo es la forma del intestino grueso? Sí. Entonces está adquiriendo esta forma. El intestino tiene la capacidad de absorber mucho líquido y cuanto más se retengan las heces, va a absorber todo lo que pueda. Por lo tanto, se endurece y toma esa consistencia. El de tipo 3, alargado y con grietas en la superficie, pastoso. ¿Será normal? ¿Será normal, jóvenes? Es pastosa y con grietas, dura. Si es dura, No, sigue siendo otra fase del estreñimiento. ¿Sí? Alargada, lisa y blanda. ¿Es normal? Es blanda, es alargada, está en la categoría de lo normal. La persona no va a tener dificultades al evacuar. El 5, blanda con trozos separados y bordes definidos. ¿Es normal? Está dentro de lo normal. ¿Sí? Los trozos son blandos. Ahora, la de tipo 6. Heces blandas, trozos separados, pero con bordes pegados. ¿Será normal? eso ya sería eso de barriga real. Muy bien, podría ser algún tipo de irritación intestinal. Para que estén pegados, nos está indicando que hay moco, algo que está permitiendo que se adhieran. El de tipo 7, heces líquidas sin trozos sólidos. Automáticamente pensamos ¿en qué pensamos, Emanuel? John, ¿en qué pensamos? Diarrea. Si es líquida, sin trozos, diarrea. No es normal, ¿sí? Una vez que reconocemos la consistencia, dígame. Y una pregunta, en caso de que empiece a aparecer como mucosidad en las heces o sangre. Ahorita vamos a llegar ahí. Estamos viendo las características de las heces. El color. ¿Alguna vez han visto heces amarillas? Sí. ¿Será normal? No es normal. Pero se pueden dar por diferentes factores. Falta de pigmentos, por ejemplo. Pigmentos biliares, que nos indican que hay una obstrucción en la salida de bilis. Podría dar. En las hepatitis.
donde no hay una conversión de la bilirrubina y se está eliminando directamente. Por antiácidos que contengan aluminio en aquellas personas que consumen sus medicamentos. Podría darse. Vean las diferentes opciones. Negruzcos. ¿Alguna vez han visto heces negras? Sí. Personalmente. Ya, vamos a ver en qué situaciones se pueden dar cuando hay melenas. ¿Qué será la melena en las heces? ¿Cómo es esa sangre? ¿Qué aspecto tiene? Melena. Tiene un aspecto como si fueran hebras de cabello. Por eso su nombre. Es sangre coagulada que se ha digerido. Entonces, para que tenga el proceso de digestión, ¿de dónde tendría que venir? De los intestinos delgados, la hemorragia. De manera que durante todo su trayecto se ha digerido esa sangre y cuando ha llegado al colon ya ha cambiado de aspecto, se ha tornado negro. Se va a ir mezclando con las heces y ahí es donde adquiere ese aspecto como si fueran cabellos, las melenas. ¿Sí? Por lo tanto, melenas, hemorragias digestivas altas. También se puede dar cuando la sangre está acidificada o cuando las personas tienen ciertos hábitos alimentarios como gran consumo de verduras que tienen gran cantidad de hierro. Aquellas personas que también consumen suplementos de hierro. Personas que les gusta automedicarse y no saben la cantidad que tienen que tomar o piensan que por tomar más van a mejorar más rápido. Pardos. ¿Es normal? ¿Las heces pardas o cafés? Sí. Ese color pardo se va a deber a los pigmentos biliares que van a proceder del hígado. Tenemos la bilirrubina, urobilina, estercobilina, biliverdina, que son los que dan esa característica especial. Heces rojizas. ¿Cuándo vemos las heces rojizas? Muy bien, pero cuando se dan a nivel de tracto digestivo bajo, pueden ser tumores, pueden ser hemorroides. La sangre no se digiere y por lo tanto sale rojo y largo. ¿Sí? Se pueden dar también en algunos casos de alimentación, como cuando consumen betabel, beteraba o remolacha. Cambia el color de las heces. Excesos de tomate o de colorantes. Verdosos. Normalmente ese tono nos indica una patología. Puede ser un tránsito muy rápido por el colon, en las diarreas, por ejemplo, un exceso de verduras, suplementos de hierros también que pueden dar esa tonicidad. ¿Sí? Ahora, los colores ya nos pueden guiar en el aspecto clínico, ¿sí? Nos pueden dar ciertos datos. Ahora, bajo esta sospecha, ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente? Preguntar sus antecedentes, averiguar qué consume, cómo se alimenta, si toma medicamentos, tal vez suplementos naturales que podrían estar afectando, o algunos hábitos alimenticios raros que no son comunes, ¿verdad? El olor. Cuando es muy fétido, hablamos de putrefacción infecciosa. Eso es automático, incluso las mamás lo saben. Tanto cambiar pañales, ya conocen el aroma que tiene las heces de los bebés, y cuando perciben un olor fétido, agrio, automáticamente dice, está con infección. Y no se equivoca. Cuando está fétido,
Puede ser un proceso de fermentación bacteriana moderada. Incluso se puede dar por algunos alimentos consumidos. Si es moderadamente fétido, está dentro de lo normal. Ahora, si huele a medicinas, nos indica que el paciente está con algún tratamiento. Y si huele a frutas, puede ser una infección por pseudomonas. El color ya lo hemos visto. Puede haber incluso amarillo claro, que nos indica una disfunción hepática. Y pueden haber tonalidades blancas, blanquecinas a blancos, que prácticamente nos están indicando una obstrucción hepática. Consistencia ya hemos hablado. ¿Y qué es lo que buscamos en las heces? Vamos a buscar diferentes cosas, entre ellas los leucocitos. ¿Cómo reconocemos los leucocitos? Son esféricos y son punteados por el núcleo que llevan. Aquí podemos apreciar gran cantidad de leucocitos. Es probable que esta muestra tenga mucho moho, que nos está indicando irritación intestinal. Si hay irritación, hay inflamación. Y si hay inflamación, ¿recuerdan en patología? Hay una gran migración de células. ¿Qué creen que sean estos? Las bacterias. Cuando vemos un círculo con un halo de luz brillante al centro, es aire. ¿Cuál es la forma que tiene una burbuja de aire? Esférica. Si nosotros alumbramos, va a reflectar la luz en la parte más pronunciada. Por lo tanto, se ve un halo de luz blanquecina. ¿Qué creen que sea esto? Se ve así. Con una manchita circular al centro. Aire. No es aire, porque se tendría que ver un punto de luz al centro. En este caso, tendremos que hablar de una célula. ¿Qué célula tiene forma aplastada y cóncava? Los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos glóbulos rojos. Nos está indicando hemorragia. Estas manchitas que vemos aquí pueden ser gotas de grasa que se dan en algunas diarreas. Por lo tanto, aquí vemos leucocitos, gotas de grasa, glóbulos rojos y leucocitos. Si se fijan, tiene puntos. ¿Sí? Nos dice que hay un proceso inflamatorio e infeccioso. Los leucocitos también nos van a indicar que puede haber un proceso patológico oculto. En aquellas personas que no tienen diarreas, pero que les duele el estómago. Por lo tanto, vamos al microscopio y observamos. ¿Qué creen que sea esto? Se ve una mancha central al centro. ¿Qué es? Les estoy indicando. Los glóbulos rojos. Pero aquí vemos una mancha circular con un punto blanco al centro. Aire. Aquí tenemos una célula con inclusiones. Entonces, aumentamos la capacidad de nuestro lente y podemos diferenciarlo. Aquí también vemos algunos glóbulos rojos y algunos leucocitos. Tienen un pañal con esta característica. ¿Qué ven ahí? Una diarrea con moco. Si vemos moco, es proceso inflamatorio. Y vamos al microscopio, vamos a ver los leucocitos. Y se ven así.
Pero podemos ver otro tipo de estructuras. Recuerden que esa persona se alimenta. Podemos encontrar pelo vegetal, que es parte de las fibras del alimento que ha digerido o que no ha terminado de digerir. Estas manchitas de aquí son gotas de grasa. Esta es una célula vegetal. Bueno, prácticamente es un fragmento vegetal en el que se puede apreciar las células vegetales. Este que tiene su puntito blanco que les dije que era aire. La grasa se ve así blanca, el aire con punto y el glóbulo rojo se ve con un círculo al centro. Célula vegetal, ¿cómo reconocemos? Por su forma hexagonal, ¿verdad? Esa es una célula vegetal. Pero también podemos encontrar otras cosas en las heces, como cristales de calcio. ¿Qué nos puede indicar? Que hay alguna anomalía. Cristales de calcio que tal vez se pudieron haber expulsado a través de la bilis. Suplementos de calcio que podría estar consumiendo esta persona. Por lo tanto, averiguamos, indagamos un poco más en cuanto a sus costumbres alimenticias. Cristales de calcio. El cristal de calcio no se va a digerir, por lo tanto se ve así. Es cierto que consumimos cristales de sal, cristales de azúcar, pero estos se digieren fácilmente, se disuelven, y más durante todo el trayecto de la digestión. Otro elemento que vamos a poder observar son las células de almidón, que se ven así. A mayor amplitud son como basuritas, pero si lo vemos más de lejos parece arena dispersa. No nos indican nada, simplemente es parte de la dieta de la persona. Aquí, esta es una célula grasa que se puede desprender de ciertas irritaciones o daños epiteliales. Vemos incluso las gotitas de grasa en su interior. Esta es una fibra vegetal. Esta es una fibra muscular no digerida. ¿Qué nos podría indicar ver fibra muscular no digerida? Que no ha habido tiempo de digerir el alimento. ¿En qué situaciones no se digiere? No siempre. ¿Otra? Cuando no hay movimiento en el tubo digestivo. Al revés. Cuando la digestión ha sido tan brusca como en las diarreas. Han visto que alguna persona cuando está con diarrea come algo y al ratito va y lo elimina. No tarda en digerir. Normalmente el proceso de digestión es de 2 horas. Pero estas personas consumen y en un intervalo de media hora más o menos ya van y expulsan el alimento. Por lo tanto no han digerido. Como están tan irritados los intestinos, tratan de deshacerse rápido del alimento. Por lo tanto, es así como se ve una fibra muscular. Vean sus estrías. Una gota de aire a mayor amplitud. Fibra vegetal. Vean la forma hexagonal de sus células. Célula de papa con fibra vegetal. No somos biólogos, pero con simplemente reconocer la célula vegetal ya podemos identificar que no es patológico. Pelo vegetal, almidón vegetal intracelular, células vegetales que se ven dispersas como basuras, fibra muscular sin digerir. Aumentamos la capacidad del microscopio y vamos a ver las estrías. ¿Qué fármacos pueden cambiar la coloración de las heces? Hay una gran variedad. A ver, los antibióticos, por ejemplo, pueden producir un tono gris verdoso en las heces. Los anticoagulantes y la aspirina pueden cambiar el tono. Además de que son anticoagulantes, pueden producir hemorragias digestivas. Por lo tanto, se pueden manifestar con sangre esas heces. El carbón
¿Conocen el carbón? ¿Para qué consumen las personas carbón? En intoxicaciones. Hay algunas personas que al tener diarrea se compran su carbón en pastillas y está bien. Tiene la capacidad de precipitar los alcaloides o aquellas toxinas y así evitar la absorción de los mismos en los intestinos y producir menor daño. El cloranfenicol puede producir un tono azul o negro. La colchicina, entre gris o blanco. La hidralacina, negro. Ibuprofeno puede dar un tono rosa, rojo, negro, incluso hemorrágico. ¿Por qué es importante saber esto? Existen medicamentos que una persona común no se va a automedicar, ¿sí? Pero existen otros medicamentos muy comunes, como los antibióticos o el ibuprofeno, que una persona va a la farmacia y sin receta se compra. Le dieron para el dolor y sin saber a causa de qué puede hacer el dolor, en una siguiente oportunidad va y se compra lo mismo. Como les dije, hay personas que toman hasta 2 pastillas o más pensando que a mayor cantidad van a recuperar más rápido y pueden terminar en un daño, en una intoxicación, pueden provocarse úlceras. Las aspirinas, además de ser anticoagulantes, pueden producir úlceras gástricas, úlceras duodenales. Por lo tanto, debemos averiguar con el paciente. A veces hay pacientes que no se acuerdan el nombre del medicamento que toman y te dicen, ay, estoy tomando una pastillita así chiquitita de color azul, no Viagra, ya, para los chicos. Pueden ser tantas pastillas que tienen ese tamaño y ese color, pero debemos averiguar qué enfermedades puede tener el paciente, qué cosas te están tratando, para qué es esa pastilla que te están dando. Ay, estoy mal de hígado, para eso me han dado. Ah, podría ser un dato, vean usted. ¿Sí? Muy bien. Además de ver esas características en las heces, vamos a buscar otras, que son los parásitos. Aquí vemos una clasificación de diferentes huevos. Por ejemplo, este es un Ascaris lumbricoides. Este también es un Ascaris. Tiene un aspecto rugoso, así, que es el que nos va a guiar a la especie. Pero tienen diferentes formas. Eso va prácticamente a indicarnos que si nosotros conocemos las características del huevo, este nos dice que es un huevo infértil. En cambio, este es un huevo fértil, porque incluso podríamos llegar a apreciar la larva en su interior. Seguimos viendo y tenemos otro huevo. Este es el huevo de la Trichuris trichura. Tiene forma de limón, con un mamelón en cada extremo. Esta es una capilar, pero no se da en la especie humana. Este es de un angiostoma. ¿Sí? Esto es de un estronquiloides, donde sí se puede llegar a ver la larva en su interior. Seguimos viendo. Este es de un esquistosoma manzoni, un esquistosoma intercalato, un aematobio. Son característicos del humano, pero van a diferir del país. ¿Cómo reconocemos su especie? Este tiene una espina aquí, este tiene lateral. Esta no tiene espina y es como si tuviera un esposo de espina. Entonces, buscamos esas características para ver de qué tipo de parásito se trata y realizar un tratamiento más específico. Pero aparte de huevos, podemos encontrarnos gusanos. Puede haber la casualidad de que algunos parásitos, algunos gusanos, tengan cierta similitud, pero los podemos diferenciar a través del tamaño, a través de la forma de la cabeza y de la cola, que va a ser el que nos va a ayudar a determinar de cuál se trata exactamente.
Aquí vemos más huevos de diferentes especies. Ya vamos a ir reconociendo. Cada vez que avancemos un parásito van a ver qué características tiene. Y además por la región donde viven. Este es un gusano. Tiene dientes. Este no tiene dientes, pero tiene la misma forma de cabeza. Diferenciamos a este parásito a través de los dientes. Les llega una mamá a emergencias y les dice: mi hijo está haciendo este tipo de diarrea. ¿En qué pensarían? No es normal, ¿verdad? Para empezar, ya nos está indicando que hay una infección. Puede ser bacteriana, puede ser parasitaria, pero hay una infección. ¿Qué vemos? Moco, vemos sangre y vemos que no tiene consistencia. El pañal está hecho para absorber los líquidos. Cuanto más rápido nos traiga la madre, vamos a poder ver algo más de las características. Pero si tarda en llegar, el pañal se va a encargar de absorber y solamente nos va a dejar el moco y la sangre, ¿verdad? Viene otra mamá y les dice: mi hijo ha hecho así. Tiene consistencia pastosa, pero ¿qué vemos aquí? ¿Moco con qué? Con sangre. ¿Es normal? No. Por lo tanto, hay que estudiar esas heces y ver qué puede estar produciendo. Si vemos moco en las heces, nos está indicando irritación intestinal. Si vemos sangre, es que hay algún daño a nivel celular. Por lo tanto, no podemos despachar a ese infante a su casa, porque se puede complicar. O luego nos pueden demandar por negligencia, por no hacer bien nuestro trabajo, ¿verdad? Ya. Esa es la introducción. ¿Alguna pregunta? Por accidente. Seguramente varios, ¿verdad? ¿Dónde va a afectar? A nivel de intestino. ¿Qué es la amebiasis, jóvenes? Es una infección humana parasitaria intestinal. Es un parásito de la categoría de los trofozoitos, por lo tanto es microscópico, no se puede ver a simple vista. Se va a producir esta infección a través de los alimentos por un protozoario que se llama Entamoeba histolytica. Ese es el nombre. Cuando en el examen yo les pregunte la entamoeba histolítica y abajo diga las amebas o la amebiasis, es lo mismo. ¿Sí? No se van a confundir. Puede afecta en realidad al intestino grueso, pero puede afectar otras regiones, como intestino delgado e incluso otros órganos. Ya vamos a ver. Entamoeba, ¿de dónde viene? De intestino. Ameba, de las amoebas. Hist, de tejido, y lisis, destrucción. Con el nombre ya nos está diciendo cómo actúa. Es una infección del intestino por las amebas que van a destruir el tejido. ¿Verdad? Estas entamoebas tienen dos formas: el trofozoito y el quiste. ¿En qué se va a diferenciar? Vamos a ver uno por uno. Pero, por ejemplo, en el quiste, muchos me han dicho que a la imagen les aparece así. ¿Qué parece? Un rostro, un calamar, ¿verdad? Pero esto es según el ángulo. Los otros núcleos pueden estar por detrás, a veces se ve así, a veces solo se ve tres. Pero es importante identificar la cromátide y los núcleos. Vamos a empezar a ver uno por uno. Ahora, existen 5 tipos de entamoebas. La entamoeba histolítica, que es la patógena que vamos a estudiar en la parasitología. La entamoeba dispar, que no produce enfermedades,
La E. coli, que es muy común, pero es parte de nuestra flora bacteriana y no produce enfermedad, excepto en otras circunstancias donde aumenta su población. Por lo tanto, es oportunista. La E. Hartmanni, que también no es patógena, y la gingivalis, que puede habitar a nivel de la mucosa oral. La que nos interesa es la histolítica, debido al daño que nos ocasiona. Como no es parte de nuestra flora, es aquella que va a producir la reacción en aquellas personas que se infectan. En historia, vemos que ya en los años 1873 se pudo identificar a esta bacteria. Pero, ¿quién lo hizo? Pero Losch infectó un perro con el parásito. Por lo tanto, el perro puede contagiarnos o nosotros podemos contagiar a este animal. ¿Vio cómo se desarrolló la enfermedad? Y una vez que el perro murió por las complicaciones, realizó una autopsia, donde pudo evidenciar a qué nivel ocasionaba daño. Con esto confirmó que la mayor afectación se daba a nivel de intestinos. Kunzelman y Lefleur en 1891 descubrieron la relación que existía de las amebiasis con la disentería, además del absceso hepático. Han visto que producían diarreas sanguinolentas, podían afectar hígado. En 1893, Wink y Rose descubrieron el quiste, pero en 1913 Walter Seyas pudieron observar a más detalle las características del quiste y además definieron que existían personas que podían ser portadores asintomáticos, de manera que funcionaban como reservorios. ¿Eso qué quiere decir? No manifiestan una enfermedad, pero pueden contagiar. En los años de 1925 se pudo separar las especies entre la histolítica y la dispar, y ya en los años 93 se pudo ver además la variedad de la histolítica. La amebiasis intestinal provocada por la estamoeba histolítica va a afectar al hombre a través de los quistes. Estos quistes van a reventar, se van a explosionar y van a invadir las glándulas de la pared intestinal, donde se alimentan de sangre y tejidos. De ahí el daño que ocasiona. Aquí vemos un quiste con su cromátido y sus 4 núcleos, forma esférica. ¿Verdad? Este es examen directo, sin tinciones. Este es con tinción. Por eso es que se ve esa diferencia de colores. Ahora, se reproducen en abundancia, de forma rápida, por lo cual producen ese proceso de las diarreas de forma brusca. Cuando infestan el intestino van a provocar abscesos, o sea, forman cápsulas de pus que al reventarse descargan moco y sangre al intestino. Cuando se ve sangre en las diarreas hemos dicho que se llama disentería, en este caso causada por las amebas. Va a provocar una licuación de las heces y genera una diarrea sanguinolenta. ¿Sí? La forma de transmisión. Uno tiene que ingerir los quistes de la ameba. ¿De dónde derivan los quistes? De las heces. Por lo tanto, estas heces pueden estar dispersas en la tierra. Una persona que haya defecado al aire libre, con la desecación y el viento, puede transportarse a través del viento y la tierra a los alimentos. Pueden transportarse o contaminar las aguas de consumo humano. Pueden contaminar vegetales, frutas, agua potable, como les dije. Y una vez consumidos, desarrollan la enfermedad. Los pacientes infectados con amebas no patógenas no desarrollan la enfermedad, por lo tanto son portadores asintomáticos. Aquellos que sí están infectados por amebas patógenas
van a desarrollar los síntomas y entran a la clasificación de sintomáticos. ¿Cómo se da el mecanismo de la patogenia? A través de la adhesión que tienen estas amebas por sus lectinas. Además, realizan una citólisis donde la ameba forma poros. Al formar poros, destruyen las células. Con esto van a provocar un shock osmótico. Por eso las diarreas son bastante explosivas y fluidas y constantes, y al mismo tiempo eliminan muchos iones electrolitos. Tiene cisteína, proteínas que va a degradar en las membranas extracelulares, y tiene la capacidad de fagocitar almidón, hierro y eritrocitos, con lo que provocan el daño y se alimentan además a través de nosotros. La entamoeba histolítica es un protozoario de la clase Rhizopoda, del género Entamoeba. Parásito monocelular, ¿sí? Tiene un solo núcleo. Puede infectar al hombre, a los primates o incluso a los perros. No tiene mitocondrias, ni retículo endoplasmático, ni aparato de Golgi, y se divide por fisión binaria. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos una ameba y va a empezar a dividir su núcleo, va a empezar a invaginarse su membrana con la repartición y formación de dos amebas, como se ve en este ejemplo, ¿sí? Pero las amebas no tienen este signo, simplemente es un ejemplo de cómo se divide. Eso se llama división binaria o fisión binaria también. El trofozoito es el parásito mono, el parásito que está ya dentro de los intestinos o del organismo del huésped. Se va a reproducir y va a ocasionar daños en el hospedador. Hemos dicho que esta se divide por fisión binaria. En cambio, el quiste es la fase de resistencia. Cuando este trofozoito está siendo eliminado a través del tracto digestivo, reconoce que va a salir al medio ambiente exterior. Por lo tanto, se va a enquistar, va a formar estas membranas resistentes para proteger al trofozoito y de esta manera darle la oportunidad de vivir en el medio ambiente hasta encontrar un huésped. El quiste, cuando no está maduro, tiene un solo núcleo, no es infectante, pero el maduro contiene 4 núcleos. Pueden sobrevivir en suministros de agua clorada, por lo tanto, que tenga cloro no nos garantiza que esté desinfectado. Soportan el ácido gástrico, lo cual les da la capacidad, además de aprovecharse de la debilitación de sus membranas, para que una vez que lleguen al intestino delgado puedan salir y dividirse. Soportan temperaturas de 55 grados al aire libre. ¿A cuántos grados se realiza la ebullición del agua? 100. Eso nos dice que el agua hervida nos evita contagiarnos de estos quistes. Pero si solamente calentamos el agua, no es garantía. El trofozoito, les dije que era la ameba que se va a instalar a nivel de la pared del colon, tiene un tamaño de 12 a 20 micras, tiene un endoplasma vacuolado, tiene un núcleo con su nucleolo. Estas vacuolas son digestivas, porque esta ameba va a englobar células, glóbulos rojos y almidón en nuestro cuerpo y lo va a digerir a través de estas vacuolas. Tiene unos pseudópodos cortos, lo que le da un movimiento como de las mantarrayas. Eso les permite desplazarse en los líquidos, porque el intestino es húmedo. Se multiplican con gran rapidez. Se pueden ver en frescos, donde incluso podemos apreciar los eritrocitos que se encuentran en su interior. Cuando lo pintamos con rubor, se va a observar más el núcleo y su cromatina periférica y además el nucleolo. Si utilizamos tricómica, vamos a poder también ver el núcleo.
Con hematoxilina férrica podemos ver el núcleo, pero también podemos ver a los eritrocitos que ha fagocitado. Los colorantes van a matar al parásito, no lo vamos a poder ver en movimiento, pero nos va a poder permitir ver la estructura del mismo y así llegar a un mejor diagnóstico. Aquí tenemos una mueva con sus eritrocitos fagocitados. Este es un examen fresco, directo, sin divisiones. Aquí ya estamos utilizando Lugol, que es el que nos va a permitir ver al parásito en su estructura con su núcleo nucleoso. Aquí estamos utilizando el pigmento de la tricómica, que también nos permite observar al parásito en su estructura núcleo y nucleoso. Pero en esta parte estamos viendo una coloración con hematoxilina, el cual se adhiere fácilmente a la estructura del parásito y en especial a los glóbulos rojos. Por eso es que se ven como monedas en el interior. Este es una ameba, pero vista con un microscopio electrónico de arriba. Nos va a dar una imagen más tridimensional, donde incluso podemos ver algunas partes, como el canal fagocítico, los pilópodos, podemos ver sus tronco, ¿verdad? Y su cuerpo. Estas también son amebas. Ahora, los quistes. A simple vista, también en presentación puede ser apreciado fácilmente. Podemos ver, como les dije, los 4 núcleos, podemos ver 2, incluso 1 cuando es el no patógeno. Con visión se puede apreciar mucho más a detalle. Ciclo de vida. La forma infectante es el quiste. En la materia fecal, nosotros podemos encontrar los trofozoidos, los prequistes y los quistes. Cualquiera de esas visualizaciones nos sirve para dar un diagnóstico. Estos quistes ya les dije que son viables en diferentes ambientes, pero vean, pueden soportar semanas a meses en el medio ambiente exterior. Vías de diseminación: agua, mano, artrópodos, alimentos y objetos contaminados. ¿Cómo creen que se diseminan por artrópodos? ¿Qué artrópodos podrían diseminar? Moscas. Muy bien. Una mosca que se apoye sobre las heces y en sus patas les traslade estos quistes. Porque la ameba, si no se enquista, muere automáticamente. Otro. ¿Qué otro insecto es sucio? Las cucarachas. Aquí, estos están sus libros. Es el ciclo de vida y cómo se transmite. Podemos tener vectores que se han contaminado a través de las heces fecales directas y mediante sus patas contaminan los alimentos. Y las personas al ingerir los alimentos se pueden contaminar. Otra forma, por la mala higiene y manipulación de los alimentos. Una contaminación ano-mano-boca. Otra forma, que las heces contaminen el agua con el que se riega o se consume. Aquí, en esta otra imagen, podemos ver una persona que se está contaminando a través de estos artrópodos. Se va a afectar el intestino, multiplicación del intestino grueso y la afectación que se produce a nivel del epitelio, con las famosas úlceras. Una vez que los trofozoitos se enquistan, forman 4 núcleos, ¿sí? Ahora, cuando este quiste ingresa al cuerpo humano, debilita su cápsula, ¿sí? ¿Qué va a hacer? En el lugar apropiado se va a imaginar y va a formar 4 trofozoides por cada núcleo. Una vez
que este trofozoito se ha dividido del quiste, ¿qué va a hacer? Su siguiente división no va a ser de esta manera, lo va a hacer por fisión binaria, donde divide su núcleo y se divide de 2 en 2. Ahora imagínense, este da lugar a 2, este va a dar lugar a 2, y la división es tan rápida que por eso la infestación dura poco tiempo, es tan brusca. ¿Se entiende? Va a producir las lesiones celulares, pero ojo, solo un 10% de los portadores van a desarrollar la enfermedad. El resto son portadores sanos. Ahora, se puede dar la situación en que estos sanos inhiban la multiplicación y contengan la infección. Pueden destruir al parásito, pero un 10% puede desarrollar con diarreas, malestares y fiebres. Para ser sintomático, va a depender de la virulencia de la ameba, además de las defensas del huésped. Una persona inmunocomprometida podrá defenderse, no va a desarrollar la enfermedad de forma intensa. Una persona desnutrida, mal alimentada o con alteraciones en los intestinos, con enfermedades como una enfermedad de Crohn, por ejemplo, van a desarrollar de otra manera. Ahora, se pueden hacer estudios como el copoparasitolol, pero existen otros estudios bioquímicos que van a identificar isoenzimas, isoquinasa y fosfoglucomutasa, que son características de la ameba. También se pueden realizar pruebas a través de bandas obtenidas donde van a reaccionar a las isoenzimas por simodemos. Pero, ¿cuál es el método más barato para diagnosticar? ¿Serán los estudios bioquímicos o el copoparasitolol? Es por eso que se aplica más. El mecanismo de daño a la mucosa se va a dividir en 4 etapas. Primero va a haber una invasión a la mucosa, según los factores de virulencia y además por los mecanismos de resistencia del huésped. Y la última fase es la formación de úlceras. Para que se formen úlceras tiene que haber un proceso crónico de larga data. Los trofozoitos, habíamos dicho que se adhieren a la mucosa por la lectina y tienen gran afinidad a la galactosa. Penetran la mucosa a través de un péptido que forma poros a través de las membranas, con lo que va a destruir las mismas, y al destruir la célula se introduce en ese espacio. De esa manera es que van capa por capa introduciéndose e incluso ocasionando daños que pueden perforar la pared total del intestino. Ante la inflamación van a ir los neutrófilos a querer defender esta infección. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Las amebas tienen lectinas que matan a los neutrófilos. ¿Qué llaman los neutrófilos en su interior? Enzimas que atacan al patógeno que está invadiendo. Pero como están destruyendo al neutrófilo, se van a liberar estas enzimas que van a atacar a nuestras propias células, situación de la cual se aprovecha la ameba para producir más daño. ¿Sí? Pueden degradar elastina, colágeno y matriz extracelular. Ahora, los mecanismos de resistencia del huésped pueden ser bloquear o destruir esa lectina que daña las células. Y tenemos además las hidrolasas que derivan del páncreas y de otras bacterias que son parte de nuestra flora, que pueden ayudar a combatir esta infestación. Por eso es que algunos logran contener. La colagenasa de los trofozoitos además va a destruir los puentes intercelulares. Los colonocitos son inducidos a una autólisis y de esa manera es que llegan a la submucosa. Las amebas que llegan a morir van a liberar hialuronidasa y gelatinasa.
que junto con la isquemia que se está dando por la inflamación, producen trombos en las úlceras. Y son unas úlceras que se llaman úlceras de botón en camisa, cuello de botella, por la característica. Nosotros podemos ver la úlcera y se ve así pequeño, pero si entramos a esa úlcera, la lesión es grave. ¿Sí? Estas amebas destruyen neutrófilos, macrófagos y eritrocitos. El daño que pueden causar se va a clasificar en crónico por el tiempo, agudo, pueden provocar abscesos amebianos a nivel del hígado, pueden provocar amebiasis pulmonar, amebiasis genital e incluso hay una variedad que es la amebiasis cutánea o pericarditis amebiásica, que son raras y difíciles de diagnosticar. Me dirán, ¿por qué la doctora dice amebiasis y en su diapositiva amibiasis? Ambos términos son válidos dentro de la terminología médica. Tiene distribución universal. Se encuentra en cualquier parte del mundo. Atacan al humano a cualquier edad. No tiene preferencia. Pero es más frecuente en niños y en adultos jóvenes. ¿Por qué será frecuente en niños? Porque No tienen criterio de higiene, ¿verdad? Tocan todo, meten toda la boca. Y en los adultos jóvenes, su población, por la comida. Tienen hambre, comen donde sea. A veces no discriminan bien si hay buenas condiciones de higiene, ¿verdad? Se presenta por igual en cualquier raza o sexo. No tiene preferencia, pero los abscesos en hígado por amebiasis, por alguna razón son más frecuentes en los hombres. Nos quedaremos ahí, ¿sí? Me recuerdan la siguiente clase, que nos hemos quedado